I've talked about the four wheels of the bus. Pero siempre hablo de las cuatro ruedas del ómnibus. And so in Christ Church, I think of the four wheels as our four main programs, the four main things that help shape our culture as far as programs. Y en Christchurch yo siempre pienso en cuatro programas que son los que más modelan nuestra comunidad y nuestra cultura. And so the first one is godly play. El primero es Godly Play. We do it in Wonderland with the children. En Wonderland con los niños. And so godly play there's a wonderful team of people that work hard, that work within the city, not just in Christchurch, but with a larger group in the city, and they've done trainings actually in Colombia this year. Hay un maravilloso equipo de gente que hace cosas no solo acá en la iglesia, sino en toda la ciudad, y de hecho ahora, este año, entrenaron a gente incluso en Colombia. I'm looking around and I know, for example, just right here, I know that Liz is in the Godly Play team, I know Susana's been in the Godly Play team, and Mira que hay unas caras y ve feliz y que Susana no estaba en el equipo. taking care of children and making this a great place for children is one of our top priorities. Encargarnos de los niños y de que sea un maravilloso lugar para los niños es una de nuestras principales prioridades. I think we have one of the best activities and teams for children that we've ever had at Christ Church at this point in time. It's a great opportunity for children, and the children love coming. Tenemos una de las mejores actividades que nunca hemos tenido ahora en Christchurch para niños y está aprobado por los niños, a ellos les gusta y les gusta venir y es fantástico para ellos. I mean, if you're down there and they're speaking 2 and 3 different languages, and the storytellers have 2 different languages to manage and groups, and it's fantastic really what they're able to do. Si han estado ahí y podrán ver que los niños hablan en 2 o 3 idiomas y también quienes están contando las historias y que se logran manejar con todo y con los niños, es fantástico lo que hacen ahí. Well, another wheel of the bus, godly play, another one is emotionally healthy relationships or emotionally healthy spirituality. And it's 2 courses, and that's a recent course that we gave for the relationships. La otra rueda del bus, aparte de Godly Play, es también los cursos de emocionalidad espiritualmente sana y relaciones espiritualmente sanas. Y esta es una foto de la vez más reciente que hicimos uno de estos. Lisa and I are getting more and more involved in teaching and helping other people. In this particular course, it's an important wheel, and if you're here in the church for any length of time, our goal is really that all of our people that are here for a time would get involved in all of these different courses, at least for a while. A little bit of godly play, a little bit of emotionally healthy spirituality. Estos cursos son excelentes y siempre nos gusta que quienes están acá por un buen tiempo puedan involucrarse con todos los cursos que tenemos, con las 4 ruedas del bus, un poco de godly play incluso, de los cursos de espiritualidad sana. And so the next wheel of the bus, or a third wheel, is the Alpha course, and we don't have a picture for them. And then we have community Bible study. La siguiente rueda del bus es el curso de Alfa, y bueno, aquí tienen una foto por Zoom, y lo siguiente es el estudio bíblico también, la cuarta rueda, en comunidad. So the Alpha course is an important part with the Alpha marriage course, but with the COVID, we didn't have a cycle this recently, so I didn't put a picture, but it's an important wheel, so we have the 4 wheels. The godly play, the Alpha, community Bible study, and emotionally healthy courses. El curso de Alfa también tiene un curso de matrimonio que no pudimos hacer por el coronavirus, pero bueno, estos son los 4 pilares. Entonces, el estudio bíblico en comunidad, godly play, los cursos de espiritualidad emocional. Thanks. Sorry. You're doing a great job, Nacho. I'm super appreciate your work for this. If you're looking at the screen, you can see the slide. One of the things you notice that's been new for the last 2 years, now it's normal, is Zoom. 2 years ago, very few of us were using Zoom. Nate told me about Zoom.
Bueno, si están viendo esto verán que mucho de lo que hacemos es por Zoom. Y bueno, hace 2 años nadie lo usaba, o al menos yo no lo usaba, no sabía lo que era y nadie me contó lo que era en realidad. And this year we had the Bible project. We did that on Zoom. We did so many things on Zoom. And so we got used to meeting online. Este año tuvimos el proyecto Biblia para empezar con Zoom y hemos hecho tantas cosas por ahí que nos acostumbramos incluso. So I'm super grateful for you that are like actually here present with me tonight, and those of you who are present online as well. Thanks for coming. Estoy súper agradecido por ustedes que están presentes online y también los que hoy pueden estar acá presentes, así que gracias por venir. I can't begin to tell you. I'm making this hard for you to translate. I'm just speaking from my heart here. I can't begin to tell you what an amazing job our young people have done to manage Zoom, to create a culture of Zoom in this community. No puedo no sé ni por dónde comenzar para decirles el gran y esforzado trabajo que han hecho los jóvenes para crear una buena comunidad y una buena experiencia en el Zoom, en esta comunidad. Nate really came up with the great idea, and Jeff and Natalie were here, Gianfranco and Natalie were the ones like making it happen at the very beginning. Nate tuvo una excelente idea y luego Gianfranco y Natalie lo lograron hacer suceder bien al principio de la pandemia. Without Gianfranco and Nate, we would have never gotten the Zoom online going. I don't know where we'd be. Sin ellos no podríamos haber tenido el Zoom online funcionando. No sabemos dónde estaríamos ahora luego de tanto tiempo. And so the progression past, the director of all of our Zoom now is Luisa. And I don't know if you know that. Entonces pasó el proceso y ahora Luisa está en cargo de todo lo que es por Zoom. Who? I don't know if they heard you. Luisa, perdón. No. Just want to make sure everybody knew that it was Luisa, not Lisa. It's Luisa, and she has done a fantastic job. But to do Zoom, we have to have hosts. And so at least Vicky is a host, David Sundeep is a host, Maxime is a host. I think those are 3. Nate and Luisa also learned to do all of the hosting, and Lisa and Natalie. But that was some time in the past. But right now, Vicky, David, Maxime, Luisa are all like and Nate, I think, from time to time, are all hosting the groups. Y bueno, como saben, Zoom necesita anfitriones y bueno, muchas de las personas que están acá se encargan de eso también semana a semana. So the facilitators, we have at least 12 different people who facilitated small groups. That means learned how to listen, ask questions, went to trainings and debriefings with us, evaluations. Hemos tenido por lo menos 12 personas que también han sido facilitadores en las conversaciones y en los grupos de conversación, y eso significa que estas personas han estado en grupos de preparación, de pensar en cómo escuchar mejor, también discusiones de cómo mejorar a medida que iba avanzando estos grupos. Can you imagine that it was a year ago at this time we still had Natalie and Gianfranco working full time with us in the church? Hace un año en esta época aún teníamos a Gianfranco y Natalie trabajando a tiempo completo acá con nosotros en la iglesia. Natalie is the one that said, you know what, from now on all of the facilitators and leaders of Zoom should be less than 40 years old. Y Natalie dijo, ok, ahora todos los que estén ayudando con Zoom deberían tener menos de 40 años. It was a brilliant idea and it changed our Zoom culture. Fue una idea brillante y eso cambió bastante nuestra cultura en Zoom. The older people liked hearing from the younger people. La gente más grande apreció escuchar de los más jóvenes. And the younger people have they're more open and not as worried about the politics and the relationships. It's a different dynamic. Y las personas jóvenes a su vez tenían otras preocupaciones, no estaban tan preocupados por política y relaciones, y fue una dinámica distinta. In our community we have a guy named Pete Steggles. En nuestra comunidad tenemos a Pete Steggles. Pete Steggles is a master facilitator of groups. Él es un máster en facilitar grupos. Es un experto. Un experto. And he gave us some training that was super helpful. Y él nos entrenó y
eso fue increíble, ayudó un montón y mejoró mucho el nivel. So we have facilitators. You also had to have screen sharers and somebody who could compartir la pantalla. And so you had these different groups going on. And the reason I say that is because sometimes we just forget, and I forget, how many people it takes, just volunteers, to have a Sunday morning service. Y la razón por la que digo esto es porque muchas veces nos olvidamos, yo me olvido de cuántos voluntarios necesita un servicio de los domingos en las mañanas también. And some of the people are never seen. Y muchas de las personas nunca vieron eso. No, some of the people are not seen that are volunteering. No son vistos voluntariando. No vemos las personas Algunos que de ellos están no. escondidas trabajando. And so it's on every Sunday morning we have an average of 12 volunteers that come early, that practice, that prepare to make us just a Sunday morning happen. Cada mañana domingo tenemos un promedio de 12 voluntarios que incluso vienen más temprano y se preparan para que todo suceda bien. So anyways, I'm super proud of these guys. I mean, when you look at the Zoom, there's another part of the Zoom, and it's the messages that we give. And so the Sunday series, we've had all these great series. Entonces, Messages. hay también, aparte del Zoom, los mensajes que mostramos por Zoom y que subimos a YouTube. Y han sido fantásticos. Yeah, so to have these, do you realize we have to have a database on a computer for people to find the message online? We have to have the graphic design. We have to have somebody who records the message and edits the message and posts the message. Y para lograr esto también requirió muchos voluntarios que se encargaran de diseño, de edición, también de la parte informática, el tener una base de datos para tenerlos ordenados y disponibles para todos. Jeffrey Deacon is a huge friend of the church, and Jeffrey Deacon works a lot with Nate. Nate is always involved in all of our internet stuff. And they do the graphics, they set up the data, Jeffrey sets up the database and has it all organized so anybody anywhere in the world is going on there and getting right to the message they want to hear. Jeffrey Deacon se ha encargado de mucho de este trabajo y él es un gran amigo de la iglesia y también Nate ha estado súper involucrado en todo esto y bueno, ellos se han encargado de que todo esté disponible para gente que formó parte de esta comunidad que ahora está en todas partes del mundo que nos quieren escuchar. I mean, I write every month for the British Society newsletter an article. Yo escribo cada mes un artículo para la sociedad británica. It goes out to quite a few people. Que llega a bastante gente. I write every month at least once for Christchurch email. Y escribo al menos una vez al email de Christchurch. And I write for partnering churches that support me, in particular Lisa and I, to be able to be here. Y también le escribo a iglesias compañeras que nos ayudan y nos dan soporte a mí y a Lisa para poder estar aquí. If you ever read any of those things, then I just want to say, hey, thanks, and I would love to hear from you. So I write every month in those letters, and I wrote you and told you and put it in the newsletter, all those things. And most of the people I asked about tonight, and you guys are here, but this is being recorded, so for later, I said, I had no idea about Wednesday night. I was like, okay. I don't know. That's a challenge for next year is to figure out how do we communicate what's important to us and find out what's important to you. Y bueno, también si han leído algunas de estas cosas, muchas gracias. Y por ejemplo pasó que mucha gente dijo que no estaban informados de esta noche aquí de miércoles, entonces eso es un reto que tenemos en mejorar cómo nos comunicamos y qué comunicamos. Así que si también tienen algo que decir, acérquense por favor y lo aprecio mucho. Yeah, so the volunteers here is great. You're doing great, Nacho. Appreciate it. The Project Generosity. This is just, I'm going to go through quickly a few things so you can look at the screen, see some visuals, people in action. So many people doing so much great service in the community. Everything you can imagine. So here's just a couple of pictures. Aquí hay algunas fotos del proyecto Generosidad y bueno, vamos a pasar un poco rápido por algunas de ellas porque hay tantas cosas buenas pasando que quiero que tengan una imagen. Here's another one, is game nights. También está en la noche de juegos.
It was so fun. We never knew what was going to happen. We had different kinds of music, games, food, and the last one of the year will be December 17th. Fue tan divertido, nunca sabíamos qué iba a pasar. Siempre tenemos bastante comida y juegos y música y amigos. Y bueno, la última noche de juegos va a ser el 17 de diciembre. Friday, Viernes 17 de diciembre. So last game night there were at least 50 people here. So it was a lot of fun. And la última noche de juegos había alrededor de 50 personas acá y fue muy divertido. Here's another picture of a hike. It's a great group hike. We had a lot of fun. I came back with rashes. I don't even know from what, but I was miserable for a week. But the hike itself was great fun. Aquí hay una foto de nuestra subida al cerro. Vine todo raspado y bueno, no sé ni de qué, pero fue muy, muy divertido y muy buen tiempo también. We climbed the Cerro del Toro, and I followed a group that I think we didn't know where the path was. So I was just following. We all followed the one in front of us, and we just went straight up the hill. Estabas siguiendo en un grupo que creo que nadie sabía dónde iba y bueno, solo nos seguimos uno a otro y fuimos derecho para arriba al Cerro del Toro. But it was fun. We got to the top. Pero fue muy divertido llegar arriba del Toro. And I think everybody came down that we took up. Y creo que bajamos a todos los que fueron. So what's next one, Nate, is young adults. Young adults did birthday, camping, retreat. Always have something going on. El grupo de jóvenes adultos también ha tenido cumpleaños y acamparon, un retiro y siempre tienen algo sucediendo también. A bunch of these guys have jobs too, so that's one reason some of them aren't here tonight. Varios de estos chicos tienen también trabajo, así que es parte de las razones de por qué no están aquí esta noche con nosotros. Tú también trabajas, Nacho, pero viniste. Temprano. Bueno. Yo trabajo temprano. Thanks for coming. So, teenagers. Mariana and Rosina have done a super job working with the teenagers and starting from zero and creating a little group, creating a space. Adolescentes y bueno, también hemos tenido espacios para adolescentes. Rosina y Mariana han trabajado con varios de ellos y han creado también un espacio seguro y especial para ellos en la comunidad. Then there's some pictures of just pastoral care, some of the different scenes and pictures that we had during this year. Aquí también tenemos Cuidado pastoral. Algunas fotos de cuidado pastoral y algunas cosas que hemos hecho nosotros. Digo, I say pastoral care like it's just being out, being with people and helping people connect. And cuidado pastoral es estar con gente y ayudarlos a conectar también y compartir nomás. Okay, one of the other big challenges that I wanted to mention Otro de los grandes retos que quería mencionar is our mission as Christ Church is to encourage and equip people to follow God wherever they are, to follow Christ. Encourage and equip people to follow Christ wherever they are. Es que nuestra motivación en Christchurch es motivar a la gente a seguir y empoderarlos. ¿Sabes que yo lo tengo memorizado también en español? Yo te ayudo. Nuestra misión en Christ Church es animar y apoyar a las personas a seguir a Cristo donde quiera que estén y experimentar su presencia y poder en su vida. Y la misión de la iglesia, la misión no cambia. Eso siempre, animar y apoyar a la persona a seguir a Cristo donde estén geográficamente o en su vida espiritual, con mucha fe, poca fe, ninguna fe, pero para empezar y para experimentar su presencia y su poder en su vida. So our mission as Christ Church is to help people follow Christ wherever they are. Encourage them, equip them to follow Christ and to experience His power and presence working in their life. But the mission never changes. Now, the vision of the church is like we're on the bus and you look out and what do you see? And then you imagine, where do you hope that you're going to be? Where are we going? And so you're looking down the road. That's the vision. La misión, que es lo que les compartí antes, nunca cambia, pero la visión es el ómnibus, hacia dónde vamos y hacia qué nos dirigimos. And so our vision for these next few years is to develop the next generation of leaders. Develop the next generation of leaders. And then I have more words about that I'm going to pass you later in writing. But that's the
That's the key thought. We're developing the next generation of leaders. Entonces nuestra visión para estos próximos años es ayudar a desarrollar a la próxima generación de líderes. Esa es la frase clave con la que quiero que se quede. So, when I look out and I see people, I see potential. Potential. I want to develop people's potential. I want to develop this place's potential. So we're developing the vision. The vision is how do we develop the people? How do we develop the potential, like the resources that we have? Cuando veo a las personas pienso que tienen mucho potencial y también pienso que este lugar, esta comunidad tiene potencial, entonces pienso en cómo podemos potenciar los recursos que tenemos y que se desarrollen a lo que pueden ser. We've got what is special about Christ Church is we have a culture that we've worked hard to develop and we're continuing to develop. Lo que es especial de Christchurch es que que tenemos una cultura y que trabajamos duro para continuarla desarrollando y que hemos trabajado duro para desarrollarla. So it's a culture of like a circle of friends that keeps growing, that keeps expanding. And it's friends that are leaders helping develop more leaders. And when I say, Nuestra cultura es un círculo de amigos que se sigue expandiendo y cuando digo más líderes, desarrollando líderes. And so when I mean leaders, I mean people who are spiritually and emotionally mature. And so they're moving towards learning to... Cuando digo líderes me refiero a personas que son espiritual y emocionalmente maduras. I'm looking at people and I'm saying, how do I measure if you're growing? Yo miro a la gente y me pregunto, ¿cómo mido si estás creciendo? How do I know if the church is going in a good direction? ¿Cómo sé si la iglesia está yendo en una buena dirección? It's not about how many people come to an event. No es sobre cuánta gente viene a los eventos. It's about how many people are learning to resolve conflicts in their home and in their office. Sino cuántas personas están aprendiendo a resolver conflictos en sus casas o en sus oficinas. How many people are learning how to be alone without being depressed? ¿Cuántas personas están aprendiendo a estar solos sin estar deprimidos? How many people are learning to actually listen to somebody else? ¿Cuántas personas están aprendiendo a realmente escuchar a alguien más? How many people are learning to manage their finances in their home and be able to talk about it with their family and friends? ¿Cuántas personas están aprendiendo a manejar sus finanzas y tienen la posibilidad de conversar de eso con su familia o con sus amigos? How many people are able to take initiative and make friends with somebody they don't know? ¿Cuántas personas están dispuestas a tomar la iniciativa y volverse amigos de alguien a quien no conocen? So I'm looking at those kinds of things. Entonces estoy fijándome en esta clase de cosas. That's vision. It's looking ahead and saying, how are we doing as a community and how can we get there? Eso es la visión, es fijarnos en cómo estamos haciendo, cómo nos está yendo como comunidad y cómo podemos también. So if the bus has the four wheels, then the vision are the two headlights. Entonces, si el ómnibus tiene 4 ruedas, la visión son las 2 lámparas. And so those two headlights Focos. are the development of people and potential. Two things. Esas 2 luces son el desarrollo de la gente y el potencial. And so when I'm thinking of developing people, it's just like thinking of their whole life, not just one thing, their whole life. I want you to be a successful person. Entonces, cuando pienso en desarrollo, pienso en toda la vida de las personas, como una cosa completa y quiero que sean unas personas exitosas. When I think about developing the potential of the place or the resources, that's an interesting thing as well. Y cuando pienso en desarrollar el potencial del lugar y los recursos, eso también es una cosa interesante. When I say, for example, I would like to spend some money to improve the parrilla area. Cuando digo, por ejemplo, quiero invertir algo de dinero en mejorar el área de la parrilla. Actually, I should talk about the roof because we put some pictures of the roof, and right now we're fixing the roof, and it's going to be great. It's a good job that's being done, and it's protecting and taking care of this facility. De hecho, debería comentar del techo porque ahí las fotos que ven son del techo. Ahora mismo estamos trabajando y hay
trabajo que se está haciendo en mejorar eso y en la protección contra la humedad de este edificio. On the bottom picture, on the bottom left, you see a white wall, and then on the bottom right, you see a doorway in the wall, and we created a whole depósito there. Entonces ahí ven la foto de la izquierda, donde era la pared blanca, ahora está la puerta que ven a la derecha, entonces también creamos un depósito. And I wanted to see the black stuff on the blue roof so you can know the kind of just regular cleaning that needs to be done. Y también quería que vieran la suciedad negra en el techo ahí azul, para que vean el trabajo que hace falta también ahí. Okay, look at the chair that you're sitting in. The chair that you're sitting in. Doesn't it look nice? The chair next to you? Miren las sillas en las que están sentados. ¿Les gustan esas sillas? ¿Les parecen buenas? About 12 seats a time. 12 seats every month or 6 weeks. These chairs have been getting cleaned and fixed. Alrededor de 12 sillas al mes hemos estado arreglando y limpiando. They're almost 100 years old. Tienen casi 100 años. So we thought it was time. Así que nos pareció que era buen momento. So one little bit at a time, and that means somebody supervised it. Así que un poco a la vez, y eso significa que alguien supervisó. Alguien organizó el dinero. Alguien organizó el dinero. Y otros alguien, and other people, some people organized the finances, and other people gave the finances. Y otras personas entregaron ese dinero. So it's all like this. There's a saying in Spanish, the work of an ant. You got to work like an ant. Como se dice en español, es trabajo de hormiga. But you know what? I don't see just dirty chairs that need to be cleaned up. Y bueno, yo no solo veo sillas sucias que tienen que ser limpiadas. I see the visitors that want to come in and sit in a good chair. Veo a los visitantes que quieren venir y sentarse cómodos. And if you never sat in our old chairs, maybe you're laughing, but they had some nails. They would rip your clothes. In the summer, they would stain your clothes. Entonces, And si nunca te sentaste en las sillas antes, quizás te dé risa, pero en realidad antes tenían clavos salidos, manchaban tu ropa. and people didn't tell me because I was the pastor, and they said, "Well, I don't want to, La gente se rompía la ropa y no me decía porque yo era el pastor y bueno. Then I tore some clothes. I sat out there. I tore a clothes, and then I asked people, and they said, "Yeah, they're bad." Entonces yo también me rompía la ropa y también veía gente con la ropa rota y le preguntaba y ahí me decían, son malas. So, anyways, we're looking. We've done some studies on changing the extraction system of the air, change the airflow in here because it's about to get really hot. And we say, what are we going to do with COVID and the airflow and the ventilation? Hemos también estado revisando el flujo de aire de la iglesia porque bueno, va a ser bastante calor, parece que el coronavirus va a seguir estando en la vuelta, así que queríamos estar también en tanto de eso. I don't like to spend money on the air ventilation system, but I want people to be able to come in here and feel safe and secure and cared for. No me gusta gastar plata en la ventilación, pero quiero que la gente venga y se sienta segura y sienta que nos preocupamos por ellos y que estén seguros. When I think of spending a little bit more on the parrilla to make it nice, I think of like the 40 people that are coming to game nights or 50 people and the team of volunteers that gets excited to do the work. And they ask me, could we make this so it was easier to do our work? Cuando pienso en mejorar la parrilla, en lo que estoy pensando es en que tenemos un grupo de más de 40 personas viniendo a las noches de juegos a tener una cena y pasar bien, y también tenemos un equipo que está emocionado por servirles y preparar la comida para ellos, que están preguntándome si podemos hacer esto un poco más fácil o mejorarlo un poco. I mean, so I just want to say that because sometimes I'll say we have a project, we want to do something, and I'm saying I'm looking at the volunteers, developing people. I mean, these guys, Brendan and Lewis, that were just playing for us, and you've seen over the last 3 months, so many different musicians that play here and sing, and that's just some of the little bit of talent we have. And they need adequate equipment and lighting. Y les digo esto porque tenemos tantos voluntarios y tantas personas sirviendo que realmente quiero que tengan lo necesario para servirnos bien, y han visto tantos músicos que vienen acá como Luis y muchos otros, y bueno, revisamos también lo correcto para que estén cómodos y puedan hacer lo suyo cada uno. So
Yeah, I'm just deeply aware of the families, the individuals that will come here to learn and grow if we develop our hospitality and we provide hope. Estoy muy pendiente de las familias e individuos que están viniendo aquí, de la hospitalidad y el trabajo y lo que ellos quieren para desarrollarse The también. church is a community center. La iglesia es un centro comunitario. And so when we develop it, we reflect our commitment to each other, our commitment to the community, Y cuando nos desarrollamos, reflejamos nuestro compromiso con el uno con el otro y con la comunidad. and we're reflecting our commitment to the people who will be here when we're gone. Y también reflexionamos en nuestro compromiso con la gente que estará acá cuando nos hayamos ido. So just a couple things. I'm gonna wrap this up and then see maybe if you have a couple of questions. But there was some more on the maintenance. Sorry, Nate. Thanks for showing me. This was a whole nother project that we did. It was a great project. Sim, where Nate is very involved, and I'm involved as well. Some others. And yeah, you can't even begin to tell from that, but that was the before, and I think there's an after. And it was a significant amount of work. There's some of the work being done, and a picture at the bottom, the finished product. There's Amulia and Ellie doing, they were in there working. Pulled together so many volunteers, quite a bit of money. Some of it came from Christchurch, just part of our monthly outreach, and providing home and helping that whole organization be more sustainable. Yo lo traduzco. Eso fue en SIM, una organización misionera, y el apoyo de Christchurch y de muchas otras personas, pero nosotros estamos liderando el evento para hacer esa organización más sostenible y renovar un espacio para que viviera gente ahí. Y un trabajo bien importante y que hicimos el mes pasado. Ahí mire, the comings and goings of significant, unforgettable moments. When Miguel Leyenda arrived from Angola. Las idas y venidas y momentos muy significativos. Cuando llegó Miguel Leyenda from Angola. De Angola. And so December 15th, I am holding a memorial service in the British cemetery where Clarice was buried. El 15 de diciembre estaré dirigiendo un servicio memorial de un año de la muerte de Clarice en el cementerio británico. And to see the love of our volunteers for these children and Miguel and the help that they have received from this community is a sign of health. Y ver el amor de los voluntarios por esta familia, por los niños y toda la ayuda que ha recibido Miguel, también de parte de la comunidad, es una señal de salud. And so David Sandeep Naligala, one of our great leaders in this church. I just want to pronounce your whole last name there, David, because I don't get to say it in public. David Sandeep Naligala, uno de nuestros grandes líderes aquí en la iglesia. Quería decir su nombre porque nunca decimos su nombre completo en público. Every job that you can do in Christchurch, David has done. Cualquier trabajo que pueden hacer acá en Christchurch, David lo ha hecho. I think he even sang one Sunday. Creo que incluso él cantó un domingo. But only one time could we take this picture where his wife Amulia was arriving on the plane from India. Pero algo de una vez es tomar esta foto cuando Amulia, su esposa, llegó. A moment of great celebration. What other pictures do we have there? Un momento de gran celebración. Raj that was here and saying goodbye to Raj. Esto también es decirle chau a Raj, que se fue este año. And I think, Pramila, Cynthia, there have been others, but Pramila y Cynthia también se han ido, pero bueno. Oh, and here we have the pastoral team. So just a couple of thoughts about the pastoral team, because how are we developing leaders? One of the ways is that we're starting with us. Acá está el equipo pastoral y bueno, estamos mostrándole esto porque una de las maneras en las que desarrollamos el camino es desarrollándonos nosotros y dirigiendo. So Lisa and I, this year, we're making an investment, and we've asked the council to make an investment of our own time
and resources to be part of a leadership training with Pete and Jerry Scazzaro. Entonces, este año parte de nuestra inversión es hacer un curso con Pete y Jerry Scazzaro, yo y Lisa. Parte de la inversión mío, de mi tiempo y recursos, y la iglesia nos está regalando el tiempo para hacerlo. So it's an investment. I was just clarifying what investment meant. An investment using our time. And what's the strategic goal? Because Lisa and I are working towards being a couple together where our ministry to other people comes out of our marriage. And that we're able to lead in a way into the future that is significant and helpful, not just in this community, but in this whole region where we give some input. I'll say it. Entonces, la meta estratégica para Lisa y yo es que nosotros quisiéramos poder liderar desde nuestro matrimonio y no al contrario, no ser dos personas en misión, sino un matrimonio trabajando juntos, porque en el rubro donde yo trabajo, eso es muy difícil de encontrar. Y queremos hacerlo, dar ejemplo y mostrar el camino de otra manera en desarrollar a los líderes. Y para hacerlo necesitamos seguir trabajando nosotros mismos. So, Nate and Luisa, one of the things, Nate and Luisa, I just want you guys to know we have like an all-star team here. Tenemos un equipo de estrellas, superestrellas. Y Nate y Luisa trabajan incansablemente. They work so hard to be a part of this. And I've asked them to represent me and us in a regional pastors conference in Buenos Aires. And I've asked the council to help pay for part of that. Les he pedido también a Nate y Luisa que nos representen a mí y a Luisa en ¿cómo era eso? En un congreso para pastores. En un congreso para pastores. And it's a regional conference, and it's people we meet with online, but it's going to be in person. Es una conferencia regional, es con gente que nos hemos reunido online, pero esta vez será en persona. So I'm looking at Nate and Louisa, and I'm saying, where are these guys going to be in 10 years? With their capacity and to learn and grow. Entonces ahora los veo ellos dos y pienso dónde van a estar en 10 años con su capacidad y su crecimiento. And so we need to be investing in them and making sure they have the possibilities to grow as people and the space, not just, I want them here, but I want people to have the freedom to be able to be all that God made them to be. Entonces, quiero ayudarlos a que tengan la posibilidad de crecer y de invertir en ellos. Y también, ojalá estén acá en el futuro, pero quiero que tengan la libertad de estar donde ellos quieren estar y donde Dios los haya hecho para estar también. So up there on the screen you also see Rebecca. Rebecca Bled. Rebecca is on Zoom. Rebecca is our intern online. Ahí en la pantalla ven a Rebecca Bled y ella es nuestra intern online. She's married to a Uruguayan, Felipe. Some of you know Felipe. Ella está casada con un uruguayo, Felipe, y bueno, algunos de ustedes lo conocen. And so she was our youth pastor 10 years ago. Ella era nuestra pastora de jóvenes hace 10 años. But she's working in a PhD, un doctorado in theology, and part of her program is to be working with us. Pero bueno, ahora ella está trabajando en un doctorado en teología y bueno, parte de su trabajo de doctorado es trabajar con nosotros. One of the skills we want to learn, is how to integrate interns and people from online. That's the way the world is working. Una de las maneras en las que estamos queriendo aprender es cómo integramos personas en la comunidad de internos y online. Y esa es una de las maneras en las que el mundo se está moviendo. Our Zoom worked because we had Diego's kids, Craig and Ale, working from Holland, Rebecca in the States. We had the community Bible study helping leaders in Portugal. And so it's a new world that we're working in. Entonces nuestro Zoom funcionó y en parte porque teníamos estas personas ayudando de varias partes del mundo y bueno, es un nuevo mundo en el que estamos. Okay, Dave Roberts is one of the new things, looking for the new things this year. Dave Roberts is his wife Ellie
But Dave is part of he's already meeting with the pastoral team and working with us, and their commitment is for the next several years. We are planning with watch their kids grow up. Dave's focus is coaching, counseling, small group facilitating. Entonces, Dave y Ellie Roberts están aquí también con nosotros. Dave estará trabajando en la comunión por bastante tiempo y enfocado en consejería y en mentoreo y facilitando grupos pequeños. Sí, and so they're financed through their mission work, and so they're basically volunteers coming for us, and it's a super blessing to have you guys here and part of the family. Entonces ellos básicamente son voluntarios aquí viniendo y es una bendición tenerlos aquí sirviendo para nosotros. So, another new thing that I want to mention that we've asked for in the budget, all of you have received, if you're a member, you've received the reports for the assembly that happens on Sunday. Ustedes también han recibido los reportes de la asamblea que sucederá este domingo. If you're not a member and you want to see the reports, I'm happy to share that with you. Si no eres un miembro de la asamblea y quieres ver los reportes, igual estamos felices de compartirlos. But so we've asked in the budget for a part-time assistant, pastoral assistant, and we've asked for a pastoral intern. And so we've recruited a guy from Colombia, and could come as soon as April. Entonces también pedimos el presupuesto para un interno de tiempo parcial y también un interno de tiempo completo que estará viniendo desde Colombia el año que viene. Some people have a hard time seeing the future and seeing the needs of the young people now. A algunas personas les cuesta ver el futuro y ver las necesidades de la gente joven ahora. But I can tell you that if we had somebody dedicated to the teenagers, they would have a full-time job. We have work for them to do. Pero puedo decirles que si tuviéramos a alguien dedicado a tiempo completo a los adolescentes, tendría un montón de trabajo y hay un montón de trabajo que hacer. Yeah. Families are coming to Christ Church with teenagers, and they're asking me, what do we do for the teenagers? Las familias están viniendo con adolescentes y me están preguntando, ¿qué hacen para los adolescentes? We've had some good times and some hard times with answering that question over the nearly 20 years I've been here. Hemos tenido muy buenos momentos y también malos momentos respondiendo esa pregunta en los 20 años que he estado acá. So I'm ready to help you understand why I think this is going to be different. Así que estoy listo para ayudarlos a entender por qué creo que esto será bueno y diferente. Yeah, so I have the strategic goals for the youth pastor, for an administrative assistant to really help manage the flow of information and to relieve me in particular of administrative tasks so that I can be focused with the people and the teaching where I need to be. Entonces, bueno, también el asistente estará enfocado en poder... El asistente administrativo sería encargado de ayudarme a mí para... Tenemos una lista. Vamos a aliviar el trabajo logístico administrativo porque hay una cantidad. Lo que de pronto mirando aquí a la asistencia, que estoy agradecido por su asistencia. Mi principio es mirar los que están, no mirar los que no están. So my rule of life as a pastor is to see who's here, not worry about who's not here. Worry about you, but I focus on the people that come. But we have about 200 people who are part of Christ Church right now, like actively participating in a month's time. They're involved, they're engaged, 200 people. Tenemos 200 personas con nombre y apellido que están activos en la comunidad dentro de un mes, ahora mismo en Christ Church. Entonces, a veces no lo sentimos y ustedes no lo ven, pero el trabajo que se nos fueron Gianfranco y Natalie y nos quedamos el mismo equipo que antes, sin ellos y trabajando. Y ya la asistencia está mayor que nunca.
los números mejores que nunca, las actividades, y estamos apenas como logrando semana a semana. So what I just said quickly in Spanish is that we lost Gianfranco and Natalie, who are working full time, and so we're with the same group with 2 fewer leaders working, and so we've asked. That's why we're asking for the support and in the budget, and for the vision, and people to say, yeah, we really want to get behind you. We want to be a part of this. And so one of the last things I want to say is part of the vision is to train some of the leaders. I have opportunities where I'm teaching, and Lisa as well. We're sometimes teaching outside of Christ Church in the community. And so with emotionally healthy spirituality, with some other things. And I want to start taking now some of our leaders that would join me. That's online. It's usually online, Zoom. And saying, hey, you want to be a part of this, to have a greater exposure, a greater leadership opportunity, and to be part of some of those things. I'll translate it. Entonces, gracias, Nacho. Estoy como apasionado, tengo la adrenalina y quiero como darle. Entonces, yo también yo tengo oportunidades para enseñar fuera. Y estamos dando cursos, Lisa y yo, en diferentes áreas, especialmente con espiritualidad emocionalmente sana, y quisiera poder involucrar a alguno de nuestros líderes. No tanto porque necesitamos la ayuda, sino que yo voy a reclutar ayudantes igual. Entonces quisiera que desde aquí tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse. Entonces, resumidamente, la visión es desarrollar la gente y el potencial, y parte es el lugar, pero es para ver y que ustedes vean la necesidad y la oportunidad de tener 200 personas. Y estamos todavía, en un servicio con varias de las mismas cosas, y yo quiero como ver si podemos ir un poco más allá. Si podemos llegar a estos jóvenes. Estaba sentado con 2 adolescentes el domingo en la mañana y me dicen, ¿aquí vienen algún adolescente? Yo estaba mirando y aquel día no. Pero de pronto había uno más en la iglesia. Pero sí, cada vez que viene uno solo. Y yo como lo viví con mis hijos, y siempre mi corazón está, ¿cómo vamos a llegar a la próxima generación? Y es nuestra responsabilidad. Y tenemos aquí la capacidad. Y tenemos muchos jóvenes trabajando, colaborando, mucha gente. Y entonces tenemos que movilizarnos y con mucho amor y cariño como ustedes lo están haciendo. So, hey, if you've been listening, we've got people coming, teenagers, we got to reach them. We got to reach out, and not just the people that come here. We've got to go beyond this. And finally, we're starting to have a church with an identity and a culture that's a great place for people to come. And so we need to give our volunteers the resources that we need. We need to give the pastors the support that we need so we can develop our volunteers and activities and just keep doing the great work with the love and attention that you guys are doing. And so I thought I had a short speech, but the translation, and Nacho does a fantastic job. But then the back and forth. That's why Sundays, to recognize a whole team of people is that we've had is for interpretation. And we've had to recruit and develop and train several different teams now over the time that we've done it. And Nacho is one of our top translators and interpreters. And I'm just glad for your help every time. Creí que iba a ser un poco más corto el discurso, pero al final con la decía si venías de la traducción se alargó un poco. Y gracias a todo el equipo de traducción que también se encarga de eso, y Nacho es parte de ese equipo. I love Christ Church. And so this is for Lisa and I, this has been our life work. So we've been here almost 20 years now with Gail. And with some of you that have been here, and dale. Amo a Christchurch, y para Lisa y para mí, también para Gail, que hemos estado por más de 20 años aquí. Casi 20 años. Casi 20 años. Poco menos. But I feel like we're just beginning. Siento que recién estamos empezando. So we're just now having a culture and a congregation and a leadership team that we can say, hey, come and join us.
Recién ahora teniendo una cultura y una congregación y empezando a poder decir ven y únete. And so we're just beginning. So I hope you can, let's just pray and I'll stop here. Recién es el comienzo, bueno, oremos y pararé aquí. Sí, quiero terminar porque yo voy a seguir. Gracias. Thank you, Heavenly Father, Gracias Padre Celestial for your mercy on all of us por tu misericordia en cada uno de and for the nosotros privilege to have these friends y el privilegio de tener estos amigos and this community to be a part of. y esta comunidad de la que formar parte. Thank you for Matt and Amy who've prepared some food for us tonight. Te damos gracias por Matt y Amy que prepararon comida para nosotros esta noche. And we know that each person here made a sacrifice to come. Y sabemos que cada persona aquí hizo un sacrificio para poder venir. I know that some situations are very complicated because of the travel bans. Sé que algunas situaciones son muy complicadas por los bloqueos a los viajeros. And so every situation, Lord, hear our prayers. En cada situación, Señor, te pedimos que escuches nuestras oraciones And show us your mercy y que nos muestres tu misericordia. and guide us to be a community that gives life and hope to those around us. Y que nos guíes en ser una comunidad que le trae guía y esperanza a los que nos rodean. Amen. Amén.